Vamos a volver a hablar de las consecuencias económicas y comerciales, de lo que te estuvimos más o menos adelantando, ¿no?, a lo largo del programa, y este escándalo de corrupción que sigue azotando a Brasil. Sí, y por supuesto, ¿cómo puede afectar a nuestro país? Esto es lo que te estás preguntando seguramente vos, porque en el día de hoy se movió el dólar, pero a partir de acá en adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Juan Carlos Junio está con nosotros para hablar de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. va, Juan Carlos? Muy bien. Bueno, efectivamente vamos a comentar algunas cuestiones de carácter económico, pero está claro que lo primero que hay que decir o reiterar que hay una crisis política fenomenal en Brasil que es una crisis de origen de este gobierno, que es un gobierno, yo diría, deslegitimado por su origen. Es un gobierno que tiene un signo político igual o similar que el nuestro. Sin embargo, el nuestro es un gobierno elegido en elecciones democráticas y el gobierno de Temer es un gobierno que emerge de una suerte de golpe parlamentario, así que tiene un problema desde de origen, ¿no? Ahora bien, el trasfondo económico. Hay una crisis que yo diría entre lo económico y lo político no es una crisis cíclica, o sea, un ciclo en el que hay una caída, una crisis, rebota y uno tiene la expectativa de que va a volver a la normalidad y volver a crecer y recuperarse el ciclo. Acá todo indica que hay una crisis orgánica, una crisis estructurada, A ver, económica y política de la que es muy difícil salir. me paro en ese punto. Digo, escuchamos muchas veces al presidente o parte del gabinete del presidente decir Brasil está empezando a repuntar, a crecer, y es por eso que puede impulsar el crecimiento de la Argentina. ¿Ese crecimiento de Brasil era sólido? En realidad no hubo crecimiento. En realidad eso que decía nuestro presidente era una expectativa a partir de su alianza con Temer. No hay que olvidar que el presidente argentino es el primero que reconoce a Temer. No hay que olvidar, ya que nos deslizamos hacia la política, que Dilma Rousseff era una presidenta sí legítima, votada por 52 millones de personas, y fue destituida en un golpe palaciego. E inclusive nunca fue acusada de corrupción Dilma, sino que se la destituye por una cuestión de manejo presupuestario, pero no de corrupción. Por lo tanto, esa unión entre el gobierno argentino y el gobierno brasilero le agrega complejidad efectivamente al tema económico. Hasta aquí el gobierno argentino no ha dicho nada de este episodio, en el que todos piensan que es inminente, yo diría el impeachment, tomando la expresión inglesa, de un proceso destituyente. Yo diría que lo urgente, lo inmediato, lo de hoy, porque esto recién comienza en términos políticos y económicos, es la devaluación, que es la devaluación brasilera de un 9%, más grande de los últimos 14 años. Eso ya tiene un efecto negativo para nosotros porque favorece al sector exportador brasilero, lo estimula a exportar hacia aquí, ya que por cada dólar va a tener 10 reales más, un 10% más de reales, pero producto de la devaluación. Y a la inversa desestimula la importación de productos argentinos porque necesitan más reales para comprar dólares para lo que nos compren a nosotros. Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema comercial importante. A ver, lo llevo a ejemplos, ¿no? Y algo que me parece que es cotidiano, que es el boom de ventas de autos que se dio en nuestro país. Sin embargo, la industria de autos no está viviendo un boom, más bien está muy complicada. Eso tiene que Sí, ver con que le estábamos comprando autos a Brasil. exactamente, que es un tema estratégico de modelo. Lo que importa, creo yo, como muchos otros, es el desarrollo de una industria que genera producción, genera trabajo y eso va dinamizando todo el sistema económico. Lo que nosotros estamos haciendo esencialmente es crecer la importación de Brasil. En este momento todo eso se complica más precisamente por este inicio de la devaluación. La otra cosa que hay que tener en cuenta, que es muy preocupante, es la similitud de modelo económico del brasilero con el argentino
y que en Brasil está estallando. Por un lado tiene metas de inflación, que es el mismo sistema que tenemos nosotros en la Argentina, fijar una meta rígida de precios, de aumento de los precios, de inflación, y subordinar todo el resto de los valores de la economía a ese modelo, yo diría, rígido. Eso existe en Brasil, eso es lo que plantea Sturzenegger. Y ya que hablamos de Sturzenegger, otra cuestión. Ellos también tienen una política de Banco Central autónomo, tanto en Brasil como acá. Por lo tanto, el Banco Central autónomo, ¿de quién? Autónomo fundamentalmente del propio Poder Ejecutivo, que hay que decir que el Poder Ejecutivo es un poder legítimo elegido por el pueblo. El Banco Central, autonomizado de los poderes democráticos, está ligado directamente a los poderes económicos financieros y desde allí establece sus políticas. En ese sentido, por eso hay un gran rol acá de Sturzenegger, y todo lo menciona Sturzenegger, porque el Banco Central define la política financiera, si bien lo hace de consumo con el presidente, tiene un poder autónomo muy poderoso y está desligado de lo que era, por ejemplo, la Carta Orgánica en la Argentina. En Brasil ocurre lo mismo, que no solo debe cuidar la moneda el Banco Central, el valor de la moneda, cosa que no logra ni aquí ni allá, sino que además tiene que bregar por la ocupación y la equidad social. Eso acá tampoco se hace. Y por último, yo diría, sí, hay un modelo idéntico en otra cuestión central, que acá está un poco postergada hasta después de las elecciones, pero ya nos anuncian que se hará. Control del gasto, techo al gasto y reforma jubilatoria, que es el gran gasto social de los dos países. Te hago una chiquitita antes de salir de este tema y ya nos metemos en otro tema que queremos abordar, pero quiero saber, si me quedaban unos ahorritos en algún lado, ¿tengo que salir corriendo a comprar dólares? ¿Lo que está pasando en Brasil va a disparar el dólar? ¿Acá? Sí. No necesariamente. Todavía el Banco Central tiene reservas para sostener el dólar en la Argentina. El dólar en la Argentina, efectivamente, es cierto, como reclaman lo que yo llamo el partido devaluador de siempre, es cierto que está atrasado, pero todo indica que van a tratar de aguantarlo por lo menos hasta después de las elecciones. De cualquier manera, lo que vos me decís, mucha gente ya lo está haciendo, más allá de que el plazo fijo da más que el dólar está planchado. Así que igualmente, por razones más de mediano plazo, mucha gente ya lo está haciendo. Juan Carlos, ¿cómo nos fue? 15.000 millones de dólares traen en inversiones de China. Bueno, no fue bien. Ahora bien, en realidad sobre 15 convenios que se firmaron, 10 estaban firmados. De forma tal que lo que en todo caso se hará y será bienvenido es que se pongan en la práctica, porque hasta ahora no estaban puestos en práctica, yo diría por razones políticas estratégicas. El caso más claro es el de las dos represas sureñas de Santa Cruz, la Kirchner y la Zepernik, que tendrían que estar en pleno desarrollo. Ustedes saben que esos créditos que ofrecen los chinos a nosotros y al mundo entero, el presidente chino le ofreció 900.000 millones de dólares en créditos blandos a el mundo en el foro que se discutió en estos días. ¿Y cuál es la trampa? No ninguna. Miren, los créditos del sur, como los de las represas atómicas que todavía no empezaron, pero los de la Zepernik, son créditos que te dan el 85% de la obra. La tasa de interés es el 3,5, es una tasa de interés mundialmente muy baja, y la comenzás a devolver al cabo de 5 años. O sea, cuando ya está en producción y genera riqueza y genera ganancia, comenzás a devolver el crédito. Por lo tanto, la postergación de ese crédito de las represas del sur, que ahora creo que no se va a poder postergar más porque los chinos no lo permiten, si no, no hay ninguna otra de los 15.000 millones que vos decís, Agustina. Creo que eso va a comenzar después del periodo de frío, porque las obras en Santa Cruz hasta septiembre hay 3 o 4 meses que se paran por la helada. Pero creo que se van a lanzar. Hacer un balance, ¿no?, del tipo de inversiones que vamos a tener. ¿Son buenas? ¿Habría que apuntar a otro lado? ¿Cómo evaluás lo que se ha creo que gestionado? son buenas por todo lo antedicho.
porque son créditos de infraestructura, Sí. de largo plazo y consecuentemente, por ejemplo, para generar energía que este país lo tiene. En todo caso, lo que sí hay que estar advertido, porque no se trata de idealizar, digamos, el comercio con China, es que ellos, en defensa de sus intereses, también nos quieren vender de todo, ¿no es cierto? Entre ellos, indumentaria, todo lo que, en fin, conocemos y vemos todos. Y en ese sentido hay que tener cuidado, porque si nos abrimos a una suerte de pacto de libre comercio con los chinos, también será destructivo para nuestra industria nacional. Así que, como siempre, no se trata solo de eficiencia en las relaciones internacionales, sino de tener una vocación de defender a la industria propia, que es lo que hacen todos los países del mundo. Juan Carlos, gracias. te esperamos el jueves que viene. Bueno.